Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Este video va a tratar sobre la teoría del procesamiento de la información. Dentro del grupo de teorías del procesamiento de la información hay una amplia variedad, porque son teorías que, si bien el núcleo inicial deriva de los neoconductistas o son personas cuya formación ha sido la neuropsicología o la neurofisiología, entonces la base biológica va a estar muy fuertemente, hay una amplia variedad. Tenemos desde modelos muy mecanicistas, donde vemos realmente los procesos mentales como procesos de entrada y salida, o de input y output de información. Hay muchísimos autores que toman este vocabulario y este formato, pero también dentro de esa línea, o al menos en su formación inicial, podemos encontrar autores mucho más mediacionales, como pueden ser Luria, como pueden ser Brunner, como puede ser Ausubel, que si bien su formación era neurofisiológica, toman el lenguaje como un eje de articulación entre los procesos ya establecidos y los nuevos de una manera mucho más dinámica y creativa, donde el sujeto tiene mucho que ver con la acción del conocimiento, y entonces ya se alejan de esta matriz más mecanicista. Por eso es que el autor en el que me baso para hacer este video, que es Juan Ignacio Pozo, él tiene un libro sobre corrientes, teoría sobre corrientes, sí, o teorías del conocimiento. Va a utilizar una clasificación relacionada con el eje de reestructuración o reestructuracionista. Era difícil de decir esa palabra. Entonces va a llamar teorías de reestructuración, a las que otros denominan mediacionales, donde hay una mediación entre el sujeto y el ambiente, donde hay un trabajo intencional del sujeto de integración de las ideas y qué sé yo, que vamos a trabajar más adelante. Y otros que toman la matriz asociacionista propia del conductismo, que en ese capítulo de teorías asociacionistas va a poner al conductismo, por supuesto, que es el inventor de esto, y por otro lado, como una novedad o una nueva versión de esto, que son las teorías del procesamiento de la información, porque van a ser asociacionistas, ya que lo que va a asociar es el procesador, es decir, es ese programa o esa capacidad o ese esquema que está ahí como si fuera un programita o un decodificador de información, que va a ser el que permite codificar la información que ingresa y a la vez vuelve a codificar la información de salida. En esa línea, el ejemplo más conocido, porque es un autor que se dedica a hablar sobre la enseñanza y trata de aplicar esto en el ámbito educativo, es Gagné. Entonces, él sería como el autor que tomaríamos como modelo, y después hay alrededor, Pozo cita muchísimos autores y hace una clasificación entre aquellos que utilizan la metáfora del procesador, esto de que la mente es como un procesador de información, de manera descriptiva, y otros que la toman realmente como una homologación real. Va evaluándolos, va viendo cuáles son sus obstáculos, las ventajas que tiene el hecho de utilizar esta estructura lógica, ¿no? Y él hace su propio análisis y evaluación.
En base a lo que él plantea, vamos a ver de qué se trata esta lógica de pensar a la mente como un procesador y cómo aprendería en tal caso que así lo fuera. Para el caso de la gente de matemática, hay una línea dentro de la didáctica de la matemática que es la línea de el aprendizaje por medio de problemas, pero no la escuela francesa, la del IREM, la de Charnay, sino otra que tiene una lógica de este carácter, o sea, una base que es bastante cognitivista. Porque, por ejemplo, cuando ellos denominan a ciertas habilidades que tenemos para resolver determinadas situaciones, ¿no? Como si fueran las herramientas de las que disponemos para resolver, las denominan heurísticas. Esta palabra, la palabra heurística, es una palabra que proviene del lenguaje de la programación o de la computación. Las heurísticas son programas que resuelven problemas. Entonces, la matriz con la que ellos han pensado la situación e incluso los pasos que van pasando, tienen bastante de este enfoque, ¿no? Quizás ellos se desplazaron un poco hacia como decía yo, hacia una forma más mediacional, pero tienen unos cuantos elementos que son de la lógica del procesamiento de la información, y quizás si la trabajaron esta teoría les resulte familiar. Así que bueno, acá vamos con la teoría. De la teoría del procesamiento de la información. Es una teoría que también está basada en los principios de el estudio basado en las pruebas empíricas, como habíamos estado hablando con respecto a el conductismo. En realidad es un derivado del conductismo, porque lo que hicieron fue amplificar la tecnología para el análisis de la forma en que las personas procesan la información. Entonces van a considerar al ser humano como un procesador de información, un informívoro, dice el texto, ¿no? Entonces lo que hace es captar información, tiene determinadas reglas que le permiten procesarla, y a través de esta información que procesa la va guardando y queda disponible para el uso posterior. En esta información, todo estaría codificado. Estaría codificado tanto el lenguaje, las imágenes, las técnicas de realización de determinadas actividades, la solución de problemas. Es decir, toda la información que nosotros utilizamos para poder resolver, para poder actuar, para poder decodificar, para poder identificar, todo está codificado y procesado. Y la forma tanto de codificar como de acceder a esa información es una especie de sistema de reglas. Pozzo dice que son reglas lógico-sintácticas, así al estilo de los programas de computación, es decir, que son reglas que van indicando, son reglas de acción, son reglas operativas, que lo que dicen es cómo debe uno proceder ante determinada información, tanto para codificarla, identificarla, guardarla, archivarla, recuperarla y operar con ella. Entonces, si miran en el esquema, tienen el estímulo, que es lo observable, la primera, línea de procesamiento, que es de carácter orgánico. En realidad acá lo orgánico está muy presente, porque las reglas de procesamiento, si bien son funcionales, en realidad tienen como una base biológica, neurológica, es decir, hay como una relación entre lo funcional y lo orgánico muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, la primera línea de procesamiento es estrictamente orgánica, porque tiene que ver con neuronas modificadas, que son los receptores de información. Nosotros tenemos las papilas gustativas, tenemos el nervio óptico con los conos y los bastones que identifican colores, profundidad, en fin.
Es decir, hay células que están preparadas específicamente para procesar un tipo de estímulo particular. Esto es totalmente orgánico. Y después hay un sistema neurológico que transmite esa información al cerebro y después el cerebro se encarga de procesar la información. Entonces, esa primera línea es la que conecta al ser humano con el mundo externo. Después hay que hacer uso de esa información. Entonces, para poder hacer uso, uno tiene que poder tener un cierto cúmulo de información presente y va dirigiendo la atención de acuerdo a la necesidad a un tipo de información o otro tipo de información de acuerdo a lo que juzga que es necesario. Por eso la atención y la memoria son dos elementos muy importantes en la forma en cómo procesamos. Es decir, si nosotros abordamos un problema desde un enfoque, esto hace que dirijamos la atención orientados por ese enfoque y además hagamos uso de la información que tenemos archivada considerando ese enfoque. Todo esto tiene que ver con las reglas lógico-sintácticas que se ponen en marcha frente a la aparición de un estímulo. Es decir, una cosa va a ser si es una pregunta, si es un problema, si ese problema está presentado en forma bien explícita, es más sencillo identificarlo y resolverlo que si es un problema más confuso, donde uno tiene que crear la forma de solución. Es decir, son situaciones diferentes. Entonces, toda esa elección que uno hace, eso opera en lo que sería la memoria a corto plazo, que van a ver que es la primera, es decir, primero vienen las partes orgánicas, después la memoria a corto plazo, y va haciendo uso de la información que ya está archivada y además va produciendo información nueva que va archivando, que sería la memoria a largo plazo. Entonces, la relación que hay entre el estímulo, la memoria a corto plazo, bueno, los sistemas de procesamiento, atención y memoria, ¿no? Percepción, va a ubicar la información y después tiene que elaborar una respuesta. La respuesta puede ser una acción, puede ser una respuesta oral, puede ser un movimiento, es decir, depende de la situación. Entonces, la reacción que va a haber frente a todo ese procesamiento que se hizo de la información también está codificado. Si nosotros operamos en función de las reglas que tenemos para operar con esa información. Al menos esta es la lógica que utiliza esta teoría, ¿no es cierto? Entonces, ingresa la información, se codifica, se identifica, se relaciona con información anterior, se decide qué es lo que hay que hacer con esa información para reaccionar frente a ese estímulo. Y entonces, digamos, lo que faltó en el esquemita que yo les hice fue que hay una parte de entrada, que sería el estímulo, y una parte de salida, que sería la respuesta. Ellos ponen también, como es una teoría norteamericana, un input y un output, es decir, un ingreso de información y una salida de información. Bueno, ahí por ejemplo está el estímulo de mi gato que acaba de entrar y que está ahí en el audio. Bueno, sintéticamente sería eso. Así que bueno, escuchen el audio, vean el esquema, lean el texto y las